Saludos cordiales, doctora Maritza Fernández, compañera del doctorado en biotecnología avanzada. En esta oportunidad les voy a hablar sobre mi experiencia en producción de tricoderma marciano en el CAES y su uso para el control biológico de plagas en plantaciones de cacao, de Theobroma cacao. Inicialmente les indicaré quién es tricoderma marciano. Tricoderma es un hongo filamentoso perteneciente al grupo de los ascomicetos. Es una especie dentro de un género ampliamente estudiado como el género Tricoderma, del cual existen más de 300 especies conocidas a nivel mundial, pero Tricoderma marciano quizás es una de las que ha sido más estudiada. Y fundamentalmente porque se ha consolidado como una herramienta esencial en la agricultura moderna, especialmente en lo que son cultivos hortícolas y extensivos, dadas sus múltiples beneficios que lo posicionan como un protagonista clave en la transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles y productivas. Este hongo, el tricoderma marciano en particular, es un hongo cosmopolita. Él realmente puede ocupar muchos nichos, pero fundamentalmente habita en forma natural la rizosfera y lo que es la zona de influencia de las raíces de las diferentes plantas, ¿verdad? Y es un potente agente de biocontrol. Es un excelente biofertilizante, es capaz de transformar la salud y el rendimiento de los cultivos una vez que se ha incorporado a los mismos. Su aplicación en la agricultura, por lo tanto, no solo se limita a la protección contra diferentes enfermedades, puesto que es antagonista de múltiples microorganismos fitopatógenos en diferentes cultivos, sino que también contribuye significativamente a la mejora general y al vigor de la planta, al incrementar los rendimientos de los cultivos. Él promueve, en este caso, el crecimiento, promueve un crecimiento más robusto, mejora el vigor de las plantas, también mejora la eficiencia de absorción de nutrientes, ya que cuando se aloja en el sistema radicular de la planta, él permite una mayor absorción de agua y nutrientes, puesto que puede llegar a unos espacios donde las raíces convencionales no son capaces de llegar. Ahora, ¿cómo es la multiplicación o la producción de este cultivo, en este caso el tricoderma marciano? Lo primero que debemos tomar en consideración son los cultivos en medios específicos, puesto que tricoderma, su producción a gran escala, ¿verdad?, se realiza mediante un cultivo en medios sólidos o medios líquidos. Los medios sólidos, como el grano de arroz, es uno de los más ampliamente utilizados a nivel mundial porque da excelentes rendimientos en ese sustrato. También se utiliza cebada, se utiliza cachaza, se utiliza residuos de diferentes materias orgánicas vegetales, y de hecho se ha estudiado diferentes tipos de sustrato a nivel mundial para su propagación masiva. Sin embargo, en el arroz es donde realmente da mejores resultados en cuanto a al incremento pues, de la biomasa de ese microorganismo como tal. Entonces, lo primero es saber que la producción, en este caso, es un medio sólido, cultivo en arroz. Después, el proceso de optimización de esporulación, cuyo objetivo principal es la producción, de la producción, en este caso, obtener una alta concentración de esporas viables. Las esporas son los medios de transmisión o de reproducción, en este caso de estos hongos, es un medio de reproducción asexual, ¿verdad? Y que es la forma de dispersarse y de diseminarse, en este caso el hongo. Se busca que inicialmente las condiciones de temperatura, de pH del medio, de la composición nutricional, de la aireación, que es muy importante también que deba tener en este caso, sean las necesarias para optimizar ese proceso de esporulación. Después tenemos las técnicas de biotecnología avanzada para mejorar la viabilidad de la vida útil del producto, y en este caso se emplean diferentes técnicas biotecnológicas como la microencapsulación, que es una de las técnicas que se utiliza, el secado, por ejemplo, por aspersión a través de un spray dryer, donde se lleva simplemente a el secado de las esporas y se mantienen por mucho más tiempo. En el caso de la microencapsulación, se protegen las esporas de la radiación ultravioleta. Es un método bastante utilizado por la utilidad que presenta en este caso para la propagación al momento de llevarlo a campo.
Y por supuesto, se debe hacer un control genético de las cepas que sean estables. La clave del éxito en ese proceso de propagación o de micropropagación es la utilización de cepas que sean homogéneas y que sean genéticamente estables de tricoderma marciano. Esto pues garantiza la consistencia, garantiza la eficacia de la producción y por supuesto pues se aplican diferentes técnicas de biología molecular para la caracterización y la selección de las mejores cepas, que se hacen enfrentamientos con los diferentes organismos fitopatógenos con los cuales se desea que en este caso se vaya a utilizar este microorganismo. Ahora, ¿cuál es la experiencia dentro de la biofábrica del CAES? La biofábrica inicialmente, dentro del complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora, se concebía diferentes laboratorios para producir medios biológicos para controlar las diferentes enfermedades del cultivo de la caña de azúcar. Y bueno, la biofábrica, inicialmente constituida, ¿verdad?, para dar una respuesta rápida al sector agrícola en cuanto a la calidad y cantidad de productos se refiere, pero basada en la micropropagación acelerada de especies vegetales, es decir, era una biofábrica de vitroplantas. Sin embargo, durante el tiempo que yo estuve allá, a mi salida todavía para el año 2007, la biofábrica no había iniciado las actividades de producción de vitroplantas. Sin embargo, allí en ese laboratorio sí se comenzó un proceso de propagación masiva de tricoderma y algunos otros bioinsumos que se producían allí, pero fundamentalmente tricoderma. Ahora les presento cómo era ese método de producción muy brevemente, donde inicialmente tenemos una fase preparativa, un aislamiento de microorganismos. Partíamos de algunas cepas que nos habían sido donadas, se elaboraban las matrices, estas eran inoculadas, pero inicialmente la parte fundamental de cualquier laboratorio de biotecnología, aunque parezca mentira, tiene que ver con el lavado y la preparación de material. Esa preparación de material, ese lavado, esa desinfección de material que se va a utilizar es fundamental en cualquier laboratorio de biotecnología. Y bueno, una vez que se preparaba material, se elaboraban las matrices, estas eran inoculadas, pasaba un proceso de almacenamiento, ¿verdad? Nosotros teníamos unos estantes donde se almacenaba el material y de allí pasaba nuevamente, después de que se inoculaban, a la fase de incubación y pasaban posteriormente a control de calidad. Y ya de ahí pues salía simplemente el material biológico a lo que iba a ser el campo. Previo a eso, ¿verdad? Aquí en un interín de esa fase de preparación de medios, pues trabajamos con medios agar-papa destroza fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es uno de los medios más adecuados para la propagación de ese tipo de hongos. En el caso de la dosificación, pues llenábamos bolsas, en este caso con 250 gramos de arroz, ¿verdad? Era el sustrato que nosotros utilizamos. Esto se llevaba a un autoclave, se esterilizaba material de cristalería, diferentes materiales que utilizábamos allí, y eso, pues, como les dije a ustedes, se llevaba a un cuarto de reposo porque necesitamos garantizar la inocuidad de ese producto por un lapso de 72 horas. Entonces, aquí vemos algunas imágenes de cómo eran los procesos dentro del laboratorio, desde el remojado, la preparación de los medios de cultivo. Acá tenemos en la parte superior derecha la campana de flujo laminar con las operadoras, cuando nosotros preparamos allí las bolsas con el arroz y allí se inoculaba ese material y posteriormente se llevaba nuevamente al cuarto de reposo. Ahora, la producción realmente en 14 días, 15 días ya usted tenía el material listo para ser almacenado y posteriormente ser llevado a campo. Entonces, era un proceso que si bien no era, digamos, complejo, pero sí era bastante riguroso en cuanto a las normas de control de calidad se refiere, puesto que era muy susceptible también a contaminación, sobre todo contaminación bacteriana, cuando el proceso de la esterilización se desarrollaba. Entonces, bueno, fundamentalmente allí se logró producir grandes volúmenes de tricoderma marciano, se hacían enfrentamientos con fusarios, se hacían enfrentamientos con diferentes microorganismos para los cuales nosotros llevamos, en este caso este tricoderma,
nosotros allí producíamos también un medio biológico, producíamos el lixiviado de lombriz foja californiana y de hecho teníamos un producto que era a base de tricoderma, de humus, de melaza y otros agentes que utilizamos para tratar en este caso caña de azúcar, pero no solamente caña de azúcar, sino que allí se producía en este caso el tricoderma para lo que era el punto y círculo del central. Fue una experiencia muy bonita, una experiencia enriquecedora. Y bueno, ahora les digo por qué, cuáles son los beneficios en general del tricoderma. En este caso, la estimulación del crecimiento radicular, la saborización de fosfatos, permite la fijación de nitrógeno atmosférico también, mejora la salud del suelo. Aparte de eso, el impacto del tricoderma sobre la sostenibilidad agrícola permite el uso eh, disminuido, ¿verdad? O la disminución del uso, en este caso, de los agroquímicos, los plaguicidas, los agroquímicos, los agrotóxicos, como los queramos llamar. ¿Por qué? Porque realmente cuando se aplica en campo, la planta responde rápidamente al efecto de tenerlo allí. Hay una disminución de la contaminación ambiental, por ende, al disminuir el uso de pesticidas, hay una promoción de la agricultura ecológica, puesto que el tricoderma promueve o está dentro o contemplado dentro de lo que es la producción ecológica y orgánica. Adicionalmente, hay reducción de riesgos para la salud. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poco de el cacao. Vamos a hablar entonces ahora un poquito de lo que es el cacao y lo que representa el cacao para nuestro país. No solamente es materia prima para el chocolate, sino que también es un pilar fundamental en la economía, no solamente de Venezuela, sino de muchos países tropicales. Y bueno, tenemos una producción mundial estimada en 3.7 millones de toneladas para el año 2010. Nosotros en Venezuela no tenemos la producción que teníamos en época de la colonia, sin embargo, la intención es que la productividad mejore. ¿Qué pasa con el cultivo del cacao? Que actualmente hay diferentes amenazas microbiológicas que afectan los rendimientos, afectan la producción, la productividad. Entre ellas encontramos a la moniliasis causada por Monilioctora foreri y tenemos a Phytophthora palmivora, que es un omiceto en este caso, que causa severos daños, disminuye considerablemente los rendimientos en campo. ¿Ok? Y simplemente decirles que nosotros acá realizamos, mostrarles algunas de las experiencias que nosotros tenemos sobre los ensayos que se han hecho de aplicación de algunos bioinsumos para el control de moniliasis en cacao. Sabemos que en el caso de Monilia, Moniloctora foreri, algunas cepas, porque no todas las cepas de tricoderma sirven y no todas las cepas de tricoderma sirven para todo. Entonces, en función de esto, simplemente quería resaltar que, bueno, nosotros acá realizamos unos ensayos con unas cepas comerciales. Utilizamos diferentes productos para controlar la moniliasis y dentro de los que tuvimos muy buenos resultados fue precisamente con un biopreparado y dentro de ese biopreparado estaba una alta concentración de tricoderma marciano. Entonces, es un potencial enorme, aquí vemos los resultados, cómo baja la incidencia de moniliasis con los diferentes tratamientos y nosotros vemos acá el que está señalado, el tratamiento 3, que es este que está aquí grisecito, vemos cómo ha ido bajando con el tiempo durante los 3 meses que se realizó la evaluación. Estos son pruebas preliminares apenas. Quiero mostrarles que también hay otras experiencias a nivel mundial en Costa Rica, en Indonesia, en Ecuador, en Perú, donde se ha probado y se ha demostrado que el tricoderma marciano puede controlar la presencia de monilia y la presencia de Phytophthora en las plantaciones de cacao. Entonces son una alternativa viable, son un potencial enorme que nosotros tenemos para controlar las diferentes plagas en el cultivo. Y bueno, hay beneficios ambientales económicos, es una alternativa ecológica, reducimos las pérdidas, hay una sostenibilidad a largo plazo, hay un ahorro y bueno, hay unos retos como estandarizar el escalamiento, hay que adaptarnos a diversos entornos, hay que integrarnos en prácticas sostenibles y por último simplemente la evidencia dice que emerge como una solución biotecnológica innovadora y efectiva para profundamente amigable con el ambiente para controlar las principales enfermedades del cultivo.
Entonces, bueno, ya con esto agradecerles su atención. Continuaremos en otra oportunidad.